Volcanes. Islandia. Islandia es conocida como la tierra del hielo y el fuego. El paisaje blanco y helado evoca una sensación de pureza e inocencia, y de vez en cuando es manchado con cenizas procedentes de las erupciones volcánicas. En el territorio de Islandia hay 30 sistemas volcánicos activos. Islandia está situada en la cima de la cordillera del Atlántico Medio, donde se topan dos placas tectónicas muy diferentes. Esto contribuye a la intensa actividad volcánica y sísmica en Islandia, algo que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. La erupción de 1973 que tuvo lugar en la isla de Heimaey Island se considera uno de los peores desastres naturales del mundo del siglo XX. El 21 de enero de 1973, alrededor de las 8 de la noche, la isla fue sacudida por varios temblores pequeños y casi imperceptibles. A pesar de ello, nadie esperaba una catástrofe de la magnitud que se avecinaba. ¿Te sorprendió este volcán o recibiste alguna advertencia? No hubo advertencia hasta las 10 de la noche de anoche. ¿Estabas desesperado? Sí. ¿Cuánto peligro crees que representa esta erupción para el país, la isla y la población? Es difícil decirlo. Depende del volumen de la lava producido y de la dirección del viento. ¿Existe alguna posibilidad de que sea peligroso? Sí, de hecho, eso pienso. A las 2 de la madrugada del 23 de enero de 1973, una nueva grieta apareció en el lado este del volcán Eyjafell, cuyo nombre significa montaña de fuego en islandés. Estaba a menos de 1 kilómetro del centro de la ciudad de Heimaey, y los ciudadanos estaban totalmente desprevenidos. La lava al rojo vivo fluía de la grieta a una velocidad espantosa. Polvo volcánico cayó sobre los techos de las casas. Los aterrados ciudadanos de la isla fueron despertados por sirenas de la policía y evacuados a un lugar seguro fuera de la isla. Tuvieron mucha suerte. Todos fueron evacuados con éxito a tiempo. Como el día anterior, hubo una fuerte tormenta alrededor de la isla. La mayoría de los barcos pesqueros se habían quedado en el puerto. Fueron usados para salvar vidas. Las personas mayores e indefensas eran transportadas por vía aérea, otras en los barcos. Vieron cómo corrientes de lava fluían por las calles de su pueblo, destruyendo sus casas y propiedades y arruinando sus vidas. La catástrofe cambió para siempre la vida de los 5,000 habitantes de esta hermosa isla. Muchos nunca regresaron por miedo a más erupciones, y otros tuvieron que comenzar prácticamente desde la nada. Recientemente volvimos a recordar el poder y la presencia de los volcanes islandeses. La erupción volcánica de Eyjafjallajökull en 2010, que provocó una gran nube de ceniza volcánica que bloqueó los viajes aéreos por toda Europa.
Hoy, gran parte del Reino Unido permanece cubierta por la nube de cenizas. La erupción podría culminar mañana, pero podría continuar perturbando el tráfico aéreo por semanas o meses. No sabemos nada, no sabemos cómo ir a casa, no sabemos cómo obtener información sobre qué hacer y no tenemos dónde quedarnos. La actividad puede parar por un tiempo prolongado, meses o años. Puede haber explosiones intermitentes. Comí algunas nueces y van a darnos algo de comida. El vuelo de hoy fue cancelado y algunos dicen que no pueden darnos más alojamiento ni comida. No fue una erupción fuerte, pero según los sismólogos, que haya otra erupción de alcance similar es solo cuestión de tiempo. Las erupciones volcánicas siempre han cautivado y aterrorizado a la gente. Estos fuegos pirotécnicos naturales emiten corrientes de lava hirviendo que burbujean y fluyen a velocidades de hasta 165 metros por segundo. A medida que la lava se extiende como un espectáculo que quita el aliento, puede causar destrucción y muerte. Este infierno en llamas se convierte en inmensos arroyos, una mezcla letal de ceniza volcánica, lava sólida, lodo y agua que desciende por las laderas de las montañas como un río imparable. ¿Cómo y dónde nacen los volcanes? Se originan a una profundidad de entre 80 y 220 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, en un lugar conocido como la astenosfera. La astenosfera es en realidad un manto viscoso de la Tierra que permite el movimiento de las placas litosféricas de la Tierra. Sin la astenosfera, las placas no podrían moverse y la renovación de la corteza terrestre no sería posible. Donde las placas se tocan entre sí, se desplazan por debajo o por encima de las otras. Aquí es donde la corteza terrestre está tan rota que el magma puede salir a la superficie. Así es como se desarrolla un cráter volcánico. Volcanes. Indonesia ha sido conocida como símbolo de desastres volcánicos desde la erupción del legendario volcán Krakatoa en 1883. Esta tierra, al igual que Islandia, es conocida como la tierra de los volcanes y se encuentra en el estrecho de Sondalandia, donde la actividad estromboliana es frecuente. De vez en cuando, algunos de ellos hacen erupción, causando un desastre local. Lo mismo aplica al volcán Merapi, que literalmente significa montaña de fuego en el idioma local y posiblemente sea el volcán más peligroso de Indonesia, con un historial de erupciones mortales. El volcán está frecuentemente activo, con episodios de erupción que ocurren cada cierto número de años y que representan una amenaza para más de 1 millón de personas que viven en las laderas del volcán.
Este tipo de actividad se ha producido con frecuencia en los últimos años y suele durar unas pocas semanas o meses en cada ocasión. En relación con el comportamiento del volcán, hemos recomendado la evacuación de los residentes de las zonas susceptibles a desastres. El 26 de octubre de 2010, Merapi estalló violentamente, arrojando flujos de roca caliente y gas a kilómetros de la cima, devastando el área que lo rodeaba. La enorme explosión causó el colapso de su cúpula de lava y nubes de ceniza al rojo vivo descendieron por las laderas de las montañas, quemando todo lo que se interponía en su camino. Destruyeron decenas de pueblos y todos los campos fértiles en las laderas. Las explosiones continuaron diariamente durante aproximadamente 2 semanas, hasta que empezó a disminuir la actividad a mediados de noviembre. Como en 1994, fue un colapso fatal y no pudimos difundir la información. No había ninguna señal. En el momento de máxima actividad, el 5 de noviembre, los flujos piroclásticos avanzaron 16 kilómetros desde la cima, destruyendo todo lo que hallaban a su paso. Durante la erupción del año 2010, murieron más de 300 personas. Este ha sido el mayor desastre volcánico en Merapi en 80 años. Más de 300.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en un radio de 20 kilómetros del volcán y trasladadas a refugios temporales en zonas más seguras, lejos del alcance ardiente del volcán. Siento que me falta el aire y no hago más que toser. Creo que se debe todo a las cenizas de la erupción de Merapi, el volcán. Es incómodo. En efecto, la erupción de cenizas volcánicas puede provocar dificultad para respirar y muchas de las personas que están aquí sufren de hipertensión arterial. Venimos a ayudar a los niños a recuperarse del trauma que la erupción del Merapi pudo haber causado y a restaurar su bienestar. No solo trabajaremos con niños, sino también con personas mayores. Gracias a la minuciosa observación geológica, a las alertas del Centro Nacional de Volcanología de Indonesia y a las rápidas evacuaciones, se estima que se salvaron entre 10.000 y 20.000 vidas. Siempre se presentan dos actividades. Una es la erupción y explosión volcánica y la otra es el flujo de lodo. Ambas son realmente peligrosas. ¿Qué le depara el futuro a Merapi y a la gente que vive en sus peligrosas laderas? Los científicos enfrentan el reto de descubrir qué fuerzas impulsan la actividad de Merapi. Las erupciones del pasado son la clave para predecir las erupciones en un futuro. Descubrir lo que hay detrás de la actividad de Merapi ayudará a los volcanólogos a evitar que ocurran más catástrofes. Pero, ¿qué causa un terremoto? Cuando la gente habla de un cambio sísmico, ¿de qué está hablando realmente? En el fondo de los océanos se encuentran las capas más importantes de la superficie de nuestro planeta. La capa externa de la Tierra se conoce como la corteza. La corteza cubre la superficie de la Tierra un poco como una cáscara de huevo agrietada. Las distintas piezas que componen la corteza se denominan placas geológicas o tectónicas. Estas encajan como un rompecabezas con algunos bordes ásperos, conocidos científicamente como líneas de falla. Las placas tectónicas se mueven continuamente unas con otras. La mayoría de las veces se deslizan entre sí suavemente.
De lo contrario, habría aún más terremotos. Pero de vez en cuando, las placas tectónicas se trancan y la presión aumenta gradual, pero constantemente. Finalmente, la presión es demasiado fuerte y las grandes masas de roca que forman las placas se desplazan abruptamente a lo largo de las líneas de falla. Esto crea increíbles olas de energía que se extienden en círculos concéntricos, más bien como olas en un estanque si se arroja una piedra al agua. Recientemente, en particular, los científicos japoneses, considerando su experiencia previa en predicción de terremotos, dejaron de hacer inversiones en este sector. Por eso es que se concentraron en estudios que buscan entender la física de los terremotos. La mayoría de los terremotos ocurren dentro del llamado cinturón de fuego, alrededor del Océano Pacífico. Al menos una vez al año en Alaska se siente un terremoto de 7.0 grados. Solo en California se producen unos 10.000 terremotos al año, pero la mayoría pasan desapercibidos, excepto por los sismógrafos. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley están probando un prototipo de un sistema de alerta temprana de terremotos que California está buscando años después de que lugares como México y Japón ya lo tienen funcionando. Detecta el comienzo de los terremotos usando sismómetros muy cerca del epicentro y luego predice el temblor que va a seguir para que pueda enviar una advertencia a todos aquellos que estén en peligro. De hecho, aunque se cree que a nivel mundial se producen hasta 500.000 de terremotos cada año, solo unos 100.000 se registran en la escala de Richter y solo unos 100 de ellos causan daños visibles. Fue durante la primera edad de oro de la televisión en una noche de mayo de 1960 en Chile, como se muestra en este noticiario, cuando se desató el infierno. Escombros y ruinas en el puerto de Concepción en el Pacífico, en Chile, que ha sufrido la peor serie de terremotos en toda su historia. Los detalles sobre los daños no revelan la extensión. El terremoto de 1960 de Chile fue el más grande del siglo XX. La llamada zona de ruptura se estimó en unos 1.000 kilómetros de diámetro desde Lebu, en el centro de Chile, hasta Puerto Aysén, en el extremo sur del país. La destrucción más grave en Chile ocurrió en la región costera de Valdivia, Puerto Montt. Prácticamente todos los edificios de la ciudad portuaria de Puerto Saavedra fueron destruidos por olas que alcanzaron alturas de 11.5 metros y que llevaron los restos de las casas hasta 3 kilómetros tierra adentro. La mayoría de las víctimas en Chile y más allá fueron el resultado de los grandes tsunamis desencadenados por el terremoto inicial. Como se ha dicho, la llamada zona de ruptura tenía una superficie de unos 1.000 kilómetros cuadrados, pero las reverberaciones se sentían literalmente a través del Océano Pacífico. Hubo destrucción en la isla de Pascua, en las islas Samoa y en California. En la destrucción causada por el terremoto de 1960, no solo en Chile, sino en todo el Pacífico, el número total de muertos fue de 1.655 personas. Terremotos, Haití, Puerto Príncipe. En términos de costo humano, el peor terremoto de los tiempos modernos ocurrió en Haití, una noche de enero de 2010. Haití, Puerto Príncipe, magnitud 7.0. El número estimado de víctimas mortales fue de unas 220.000 personas. Al final del día, se habían registrado al menos 52 réplicas de 4.5 o más. Se calcula que el terremoto afectó a unos 3 millones de personas. Fuentes del gobierno haitiano estimaron que 250.000 viviendas y 30.000 edificios comerciales se derrumbaron o sufrieron graves daños.
El terremoto causó graves daños en Puerto Príncipe, Jacmel y otros asentamientos de la región. Varios edificios históricos notables sufrieron daños importantes o fueron completamente demolidos, entre ellos el Palacio Presidencial, el edificio de la Asamblea Nacional y la Catedral de Puerto Príncipe. No puedo vivir más porque he perdido 4 hijos, no puedo. Acabo de casarme con mi esposa y ocurrió este terremoto y no sé qué hacer. Ella pasó 3 días bajo las piedras del edificio y hoy por fin la encontré. Creo que en los próximos días la gente se va a quedar sin comida, sin agua. Creo que necesitamos ayuda porque es urgente. Las morgues de Puerto Príncipe se vieron desbordadas por decenas de miles de cadáveres que tuvieron que ser enterrados en fosas comunes. A medida que los esfuerzos de rescate se redujeron, los suministros vitales, la atención médica y el saneamiento eran escasos. Es un terremoto muy superficial y esa poca profundidad, junto a la magnitud del terremoto, significó que hubo una sacudida muy fuerte del suelo. En realidad esa falla es bastante similar a la de San Andrés, en el sentido de que es lo que llamamos una falla transformante, en la que un lado se mueve sobre otro en un sentido horizontal. Cualquier gran catástrofe natural trae consigo una tragedia, pero en el caso de Haití parecía un giro particularmente cruel del destino. Antes del terremoto de 2010, Haití ya era un lugar bastante golpeado. Para dar una idea, solo una tercera parte de la población de Puerto Príncipe tenía acceso regular a agua potable. La nación insular ocupa el puesto 145 de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, lo que la convierte en la más pobre del hemisferio occidental. Así que cuando ocurrió el desastre épico, los haitianos no estaban bien preparados, por decirlo suavemente. Los retrasos en la distribución de la ayuda provocaron protestas de los trabajadores humanitarios y los supervivientes. Hubo casos de saqueo y estallidos de violencia. Estados Unidos y muchos países finalmente respondieron al llamado de ayuda humanitaria. He ordenado a mi gobierno que responda con un esfuerzo rápido, coordinado y agresivo para salvar vidas. El terremoto había dañado prácticamente todos los sistemas de comunicación, las instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo, los hospitales y el servicio eléctrico de Haití. La casi inexistente infraestructura y posiblemente algunas actitudes condescendientes por parte de los organismos de socorro parecían obstaculizar los esfuerzos de rescate y ayuda y los problemas logísticos como la congestión del tráfico aéreo que empeoraban aún más las cosas. Normalmente tenemos más de 150 médicos para el hospital. Ahora no tengo 20. Sin embargo, a pesar de los recientes disturbios políticos, la indomable nación insular de Haití se ha recuperado en un grado quizás inesperado. La mayoría de los 1.5 millones de personas desplazadas por el terremoto a tiendas de campaña improvisadas viven ahora en condiciones de vivienda aceptables. El programa de reconstrucción de Haití está en pleno desarrollo. En todo Haití se pueden ver programas ambiciosos de infraestructura como carreteras, puentes y proyectos de vivienda social. Terremotos, Pakistán, Cachemira. Al igual que el asediado Haití, uno pensaría que Cachemira, el escenario de una prolongada y a veces violenta disputa fronteriza entre India y Pakistán, ya tenía suficientes problemas. Pero un gran terremoto el 8 de octubre de 2005 se unió a los males de la provincia. El devastador terremoto sacudió el Himalaya occidental y las regiones adyacentes por la mañana. Un terremoto de magnitud 7.6 mató a unas 80.000 personas, hirió a decenas de miles y causó grandes daños al norte de Pakistán, dejando a millones de personas sin hogar.
Esta mañana sentimos temblores extremadamente fuertes y todos nos despertamos y salimos corriendo. Las sacudidas duraron mucho tiempo. Nunca habíamos visto algo así. Tengo al menos 10 o 15 familiares desaparecidos. Al menos 10.000 personas han muerto, tal vez 20.000 o 30.000. Perdí a mi suegra, a mi cuñado, a su esposa, a su bebé de 8 meses, a mi tía, mis 3 tíos, a su hijo. Se informó que 32.335 edificios se derrumbaron en Cachemira y en Pakistán, en lugares tan distantes entre sí como Islamabad, Lahore y Rawalpindi. Al otro lado de la frontera, en la India, al menos 1.300 personas murieron y 6.000 resultaron heridas. La respuesta internacional fue rápida, pero el terreno remoto y montañoso que caracteriza a Cachemira solo sirvió para agravar los problemas de los esfuerzos de recuperación, ya que los equipos de rescate luchaban por llegar a los heridos. Como pueden ver, la devastación es total. Y estamos aquí para hacer lo que podamos. Acabamos de sacar a un hombre vivo de la casa que tengo atrás y va al hospital, así que vamos a empacar nuestras cosas e ir a buscar a otro lugar. Estamos luchando con lo remoto del lugar, estamos luchando con la logística y ahora estamos luchando con el clima y el terreno. Como ser humano, como profesional humano, estos son momentos de total desespero. Anoche llovió torrencialmente. Hablé con el general esta mañana a 3.000 metros, que no es muy lejos de aquí. La temperatura era -3. Esta gente estaba a la intemperie, estaban mojados, ahora tienen frío. Vamos a ver gente morir y vamos a tener gente enferma. Los deslizamientos de tierra y los desprendimientos de rocas dañaron o destruyeron los caminos montañosos y autopistas, lo que impidió el acceso a la región durante varios días. Incluso con la tecnología actual, como los rayos láser que detectan el movimiento de las placas y una máquina llamada sismómetro, los terremotos siguen siendo difíciles de predecir. En cuanto a la preparación, los edificios y carreteras a prueba de terremotos, además de la capacitación en simulacros, todos son muy útiles. Muchas vidas se han salvado de esta manera. Pero hay límites, sobre todo si se tiene en cuenta el impresionante poder de la naturaleza. Aprender a vivir cada día sabiendo que hay horas críticas que pueden estar a la vuelta de la esquina es parte de lo que hace que la vida sea tan valiosa.